de que algún día llegaremos a controlar nuestra manera de beber y y vamos a disfrutar bebiendo. Esa es una obsesión de todo bebedor anormal, de todo alcohólico, de todo bebedor anormal. Entonces, en este caso, dice, la persistencia en esta ilusión es sorprendente. Muchos la persiguen hasta las puertas de la locura y de la muerte. Y miren, vamos a ver aquí en el libro, vamos a ir un poco aquí al capítulo 3, donde nos dice que nos va poniendo ejemplos. Yo quiero que piensen en este momento, en algún momento en que ustedes se hayan engañado o se hayan tratado de engañar, vendiéndose la idea de que, vendiéndose una idea falsa por la realidad. Quiero que piensen en un caso que les haya sucedido de este tipo y que lo anoten también, aparte de las preguntas, no ahorita, sino al término de la sesión, que lo anoten. Porque miren, nos dice el libro, la idea de que de alguna forma algún día llegará a controlar su manera de beber y a disfrutar bebiendo es la gran obsesión de todo bebedor anormal, dice el capítulo 3. La persistencia de esta ilusión, subrayo la palabra ilusión, es sorprendente. Muchos la persiguen hasta las puertas de la locura y de la muerte, de la locura o de la muerte. Dice, llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser que éramos alcohólicos. Ese es el primer paso hacia la recuperación. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que realmente no tenemos no estamos muy bien de la cabeza en cuanto al alcohol respecta, en cuanto al uso del alcohol respecta y a las consecuencias de este estado. Dice, el mal juicio estriba en no darnos cuenta de que esa mentira, nunca hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, se va a convertir en la verdad. En el libro se utilizan las palabras obsesión, ilusión o autoengaño. Las tres son formas de locura. Ahora, en el diccionario, si nosotros buscamos sano juicio, nos dice tener un cabal y tener uno cabal y entero su entendimiento para poder obrar con perfecto conocimiento. Fíjense, dice tener un cabal y tener uno cabal y entero su entendimiento para poder obrar con perfecto conocimiento. Locura significa que la mente no está completamente entera, que no siempre puede ver la verdad, o bien, si la ves, no siempre actúas basándote en ella. Locura no quiere decir que necesariamente sea un maniático desvariando, ni que necesite ser llevado a un manicomio. Simplemente significa que no está uno del todo bien. Me gustaría, si el maestro Castrejón nos puede hablar un poco sobre esta leve desviación mental que tenemos los alcohólicos,
respecto a esto, y luego para continuar con un ejemplo o continuamos con el ejemplo que trae el libro y después a ver si nos puede hablar un poco de esto, maestro. Sí, quiero decir que mucho del comportamiento adictivo y de las emociones, algo que hemos platicado, proviene precisamente de un pensamiento distorsionado, de una mala percepción de la realidad. Ustedes han platicado aquí de la hipersensibilidad que tiene, por ejemplo, una persona con alcoholismo. Y esto lo hace ver frecuentemente como alguien que siente, por ejemplo, que los demás piensan mucho sobre él. Y esto a veces obliga a las personas que viven en una dinámica de angustia continua a tener que ser muy responsables o tener que ser siempre muy perfeccionistas, a pensar siempre en el qué dirán, cuando en realidad mucho de esto tiene que ver con el propio pensamiento distorsionado. En la psicología le llamamos las distorsiones cognitivas. Este es un dato muy interesante porque muchos de los problemas de depresión, de ansiedad, radican precisamente en este pensamiento distorsionado. Y lo que hace el sano juicio, creo yo, desde mi perspectiva, es aprender a entender la vida con mucho más realidad. Luego he dado algunas pláticas con algunos de ustedes y les he dicho que el programa de Alcohólicos Anónimos tiene raíces muy profundas en la filosofía, por ejemplo, de los estoicos. Y los digo porque no sé, 300 años antes de Cristo, en la Grecia, había este grupo de filósofos que planteaban que no es la realidad la que nos provoca que nuestra mente esté perturbada por emociones, no es la realidad ni los hechos, sino la manera en que lo vemos. Acuérdense de ese dicho muy interesante que dice, nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color en el cristal en que se mira. Y esto tiene tiene una gran profundidad porque, por ejemplo, en esta visión donde no son los hechos, no es la realidad lo que nos perturba, sino la manera en que la vemos, lo cual significa que en el alcohólico y en el adicto ve la realidad con ciertos filtros. Les voy a comentar nada más algunos de estas trampas un poquito de la mente que nos hacen creer, por ejemplo, que el mundo es blanco y negro, ¿no? Este esquema de sobregeneralizar a veces nos lleva a pensar, por ejemplo, o que todos son buenos o que todos son malos, o que todo es tristeza o que todo es alegría. Entonces, llevar siempre el pensamiento a los extremos, cuando en el mundo no siempre hay tonos, siempre hay colores. Un aspecto central también de estas distorsiones se llama el pensamiento emotivo, es decir, si yo me siento triste, pienso que el mundo es triste o que las personas están tristes. Acuérdense de eso de que vemos fácilmente la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro. Así vamos encontrando entonces muchas distorsiones que nos van perdiendo, pero en términos generales, las principales distorsiones en una persona con problema de adicciones es el pensamiento catastrófico, por ejemplo. Esa idea de que siempre algo malo va a pasar, de que todo es negativo, de que nadie me quiere, o esa tendencia a querer adivinar el pensamiento de los demás. Y esto se genera muchos problemas de relación con las personas, porque asumimos que nos van a rechazar, asumimos que no les importamos, cuando en realidad son interpretaciones que nuestra mente está haciendo. Y mucho de esta manera distorsionada de ver el mundo nos va a llevar a conflictos con las personas, nos va a llevar a conflictos internos, nos va a llevar a sentirnos deprimidos, a sentir miedo, etcétera.
Y acuérdense ustedes, por ejemplo, que la ansiedad, que es un problema serio, tiene que ver con la percepción del miedo, y del miedo en casi todas las cosas a algo que no ha ocurrido y que no existe, porque esto, el futuro no existe, ¿no? Esto lo decían estos filósofos estoicos, que decían, al final, tú no tienes por qué preocuparte de lo que ya pasó, ahí es donde está la tristeza, la depresión, ¿no? Los traumas, ni de lo que va a venir, porque ni uno ni otro existe. Por lo pronto, aprende a vivir el solo por hoy. Al final de cuentas, lo que hacen los pasos y lo que hace este autoanálisis y el apadrinamiento y este continuo mirarse y mirar diferente la realidad, es un programa muy hermoso que va enseñando al alcohólico a mirar el mundo con una realidad mucho más objetiva, a entenderse mejor sin necesidad de tener que ser el que controle o quien soporta toda la carga, por ejemplo, en la familia, ¿no? Con esa idea de que el mundo gira alrededor de uno, ¿no? Que es una personalización, y aprender a entender la existencia y la vida de otra manera. Eso sin duda, creo yo, es un programa maravilloso, terapéutico, que al final de cuentas podríamos interpretarlo como esta idea de pedirle a un poder superior que nos devuelva un sano juicio, que sería traducido algo así como que me ayuda a entender la realidad como es, no como yo creo o como yo la distorsiono, y aprender que mi mente siempre va a tender a mirar la realidad como no es. Cuando lo entiendo y asumo que distorsiona la realidad, inmediatamente mis emociones, mi actitud y mi comportamiento cambian notablemente. Gracias, maestro. Una magnífica explicación. Si nosotros no vivimos el presente, lo que sucede es que, como decía el maestro en este momento, Castrejón, si nosotros no vivimos el presente y estamos para los adictos alcohólicos, etcétera, etcétera, gente como nosotros, el mirar al futuro nos va a traer miedo, inseguridad, temores, y el mirar al pasado nos genera culpa, porque nuestra mente no es lo suficientemente madura para asumir la realidad tal como es. Entonces, el futuro nos va a generar incertidumbre o miedos, y el pasado nos va a generar culpas. Por eso nosotros tenemos que situarnos en el presente, en el momento presente, en el tiempo presente, para que, y empezar a pedirle a ese poder superior que nos ayude a tener ese sano juicio, ¿no? Entonces, tener un cabal y entero, tener uno cabal y entero su entendimiento para poder obrar con perfecto conocimiento de la realidad. La locura, les decía, significa que la mente no está completamente entera, que no ve siempre la verdad, como nos explicaba ahorita el maestro Castrejón, no siempre actúa basándose en ella, y no quiere decir que nos tengan que encerrar en un manicomio o todo este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de los casos que menciona aquí el libro. Dice, en nuestro caso como alcohólicos nunca podremos beber sin estar en peligro. Sobre eso trata este capítulo. En lo que al alcohol respecta, nosotros no estamos bien. En los 3 casos que vamos a mencionar o que se mencionan en el capítulo, los mencionados creyeron en esa mentira de que se podría beber sin consecuencias funestas antes de beber la primera copa. O sea, no estaban ya borrachos y decidieron beber más, sino qué pasa, por qué decide un alcohólico que sabe que tiene ya como se dice coloquialmente, los pelos de la burra en la mano sobre su condición, que ha escuchado en el grupo y todo este tipo de cosas, ¿por qué? O que sabe que le trae problemas cada vez que bebe, que no puede controlar el alcohol, que ya lo siente, que ya se lo dice la gente que lo rodea, que ya le hablan de que puede ser que tenga problemas,
por qué decide beber, por qué cree en esa mentira de que va a beber sin consecuencias funestas antes de empinarse la primera copa. Se autoengaña. Esta mentira es la que lo convenció de beber esa primera copa. Acuérdense que en los grupos muchos compañeros les dicen, no te cuides de las que te inviten, sino de la que te invitas tú. O sea, cuando uno se convence de beber la primera copa, ahí ya bailó el asunto, ¿no? Y de ahí la alergia se apoderó de ellos y no pudieron parar. Sus problemas comenzaron después de haber bebido una copa. Se engañaron cuando creyeron y actuaron basándose en una mentira mientras estaban sin beber, mientras dice por ahí que mientras estaban sobrios, pero yo creo que no estábamos sobrios, sino sobrios emocionalmente me refiero, sino que está uno con esas reservas en la cabeza. La locura se presenta en la mente sobria y consciente de un alcohólico que bebe. No se trata de algo que aparece tan solo cuando se ha comenzado a beber. Y vamos hay aquí unos casos, los casos que analiza para darnos estos ejemplos de cuáles son los pensamientos que preceden o que anteceden, que anteceden a la primera copa. Bill W. habla, por ejemplo, de un hombre de negocios jubilado que después de haberse mantenido sobrio durante 25 años, obviamente sin programa, murió al volver a beber. Está descrito aquí en el libro grande. Voy a leerles brevemente esta lectura. Voy a hacerles brevemente esta lectura de este cuate que a los 25 años comenzó a beber después de haber, miren, dice, aunque no hay manera de comprobarlo, creemos que pudimos haber dejado de beber al principio de nuestras carreras de bebedores, pero la dificultad está en que son pocos los alcohólicos que tienen el suficiente deseo de dejar de beber mientras todavía les queda tiempo para hacerlo. Hemos oído de algunos casos en que individuos con señales definidas de alcoholismo y debido a un imperioso deseo de hacerlo, pudieron dejar de beber por un largo periodo. Uno de esos casos, dice, es el del individuo de 30 años de edad que vivía en continuas parrandas. A la mañana siguiente de una borrachera, estaba muy nervioso y se calmaba con más licor. Tenía la ambición de triunfar en los negocios, pero se daba cuenta de que nada lograría si seguía bebiendo. Una vez que empezaba, ya no tenía absolutamente ningún control. Tomó la decisión de no probar ni una gota hasta que hubiera triunfado en los negocios y se hubiera jubilado. Fíjense, a veces estas metas que llegamos a ponernos son meramente como justificaciones para después poder, hagan de cuenta, como le dicen a uno en el grupo, de estar tendiendo la camita. Dice, entonces fue víctima de una creencia que tiene prácticamente todo alcohólico. Esto, ojo con esto, que esto es muy importante. Dice que su largo periodo de sobriedad y autodisciplina le había capacitado para beber como las demás personas. Fíjense, ya creyó que él ya estaba listo para volver a beber porque había conseguido sus objetivos materiales en la vida y porque había dejado de beber con sus propios recursos, por su propia voluntad, por su propio deseo de dejar de beber, sin la aplicación de ningún programa, sino en lugar de fugarse en el alcohol, se fugó en el trabajo para conseguir estos elementos. Ahí su punto de fuga fue el trabajo para conseguir estos elementos de
de justificación de la existencia, como que el logro de esos objetivos de esos objetivos materiales le había dado ya un sentido a su existencia, y por ese largo periodo de sobriedad pensó, y de autodisciplina, porque se necesita disciplina y trabajo para lograr esas cosas, y él pensó que eso lo había capacitado para beber como las demás personas. Quiere decir que en su mente esa mentira, ese engaño que él había fraguado, lo capacitó para que pudiera volver a beber. Dice que se lo había capacitado para beber como las demás personas. Se puso las pantuflas y descorchó la botella. Después de 25 años, que duró este asunto, dice, a los 2 meses estaba en un hospital confuso y humillado. Trató de regular su manera de beber durante algún tiempo mientras experimentaba algunos internamientos en el hospital. Fíjense, no conforme con lo que le había sucedido, ¿cómo se puede uno seguir engañando si estaba en riesgo su vida en el momento en que fue hospitalizado ya? Esto en la tabla de la alcoholomanía, las hospitalizaciones ya son en la fase crítica, en las partes finales de la última fase, de la cuarta fase. Entonces dice, había estado en el hospital a los 2 meses de haber comenzado a beber. Confuso y humillado, trató de regular su manera de beber durante algún tiempo mientras experimentaba algunos internamientos al hospital. O sea, ya cada vez que bebía iba a parar a un hospital, porque ya estaba en la fase crítica. Entonces reunió todas sus fuerzas, trató de dejar de beber totalmente y se dio cuenta de que no podía. Estaban a su disposición todos los medios que podían conseguirse con dinero. Para aquellos que piensan que la solución a todos los problemas es el dinero, bueno, en el caso del alcoholismo no es la solución al problema del alcoholismo. Dice, estaban en la disposición de todos los medios que podía conseguirse con dinero para resolver su problema. Todas las tentativas fallaron, a pesar de que al retirarse de los negocios era un hombre robusto, se desmoronó rápidamente y murió 4 años después. Este caso encierra una lección importantísima. La mayoría de nosotros hemos creído que si permanecíamos sobrios por bastante tiempo, después podríamos beber normalmente, pero aquí tenemos el caso de un individuo que a los 55 años se dio cuenta de que estaba exactamente donde había quedado a los 30. Hemos visto esta verdad demostrada una y otra vez. Una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Esa es la realidad en el caso de nosotros los alcohólicos. Y bueno, de este cuate, pues nos habla ahí Bill W. como un ejemplo de cómo se puede uno engañar durante casi prácticamente toda la vida. Se estuvo engañando este cuate con que podía dejar de beber por sus propios medios, ya una vez que había conseguido todos sus objetivos. Dice otro individuo llamado Jim, sobre el cual habla y reflexiona Bill. Jim sabía que tenía una obsesión por beber, pero por lo que fue Alcohólicos Anónimos. Jim sí fue Alcohólicos Anónimos y logró un nuevo comienzo. Empezó a trabajar como vendedor y logró reunir a su familia nuevamente, a pesar de que anteriormente la había destruido por su manera de beber. Creemos que Jim trabajó sobre el primer, segundo y tercer paso, pero nunca pasó de ahí. Nunca tuvo una experiencia espiritual, ni trató de desarrollar una vida espiritual.
Su problema fue que solamente llegó al tercer paso. Fíjense, aquí nos habla nos habla también de Jim, aquel vendedor de autos, que después tuvo que trabajar como empleado en el mismo lugar donde vendía los autos, donde él era el dueño, y una vez que había recuperado a su familia y todo eso, creyó que ya estaba hecho el asunto y ya había solucionado su problema. No trató de desarrollar su vida espiritual y necesariamente volvió a beber. Entonces, aquí vamos a leer también el caso de Jim, de este hombre que, como les digo, en un momento dado volvió volvió a beber pero él sí pudo regresar. Él sí pudo regresar. Dice, aquí nos dice, nuestro primer ejemplo es un amigo a quien llamaremos Jim. Este individuo tiene una esposa y una familia encantadoras. Heredó una lucrativa agencia de automóviles, tiene una recomendable hoja de servicios de la Guerra Mundial, es un buen vendedor y goza de simpatías generales. Es un hombre inteligente, normal hasta donde podemos ver, excepto por su índole nerviosa. No bebió hasta los 35. Al cabo de unos cuantos años, se ponía tan violento cuando bebía que hubo necesidad de internarlo. Al salir del centro de tratamiento, se comunicó con nosotros. Le hablamos de lo que sabíamos acerca del alcoholismo y de la solución que habíamos hallado. Puso manos a la obra. Su familia se reunió nuevamente y empezó a trabajar como vendedor en el negocio que había perdido por sus borracheras. Todo marchó bien por algún tiempo, pero no cultivó su vida espiritual. Fíjense, ahí está una advertencia muy clara de la necesidad de cultivar la vida espiritual a través de los pasos. Para su consternación, se emborrachó media docena de veces en rápida sucesión. En cada una de estas ocasiones trabajamos con él, examinando cuidadosamente lo que había sucedido. Estuvo de acuerdo en que era un alcohólico y que su condición era grave. Sabía que se enfrentaba a otra estancia en el centro de tratamiento. Si seguía bebiendo, más aún perdería a su familia por la que sentía un gran cariño. Pese a todo esto, volvió a emborracharse. Ahí podemos ver que aunque le pidan a uno los hijos, la esposa, la mamá, el papá, los hermanos, le pida a quien le pida a uno o considere uno que quiere mucho a su familia y a sus seres queridos, muchas veces el alcohol es mucho más poderoso en el caso de nosotros que los ruegos o el afecto o todas estas cuestiones. Si está uno sin haber trabajado, atravesado el proceso de los 12 pasos. Por eso decíamos en la sesión anterior, lo que nos recupera es la práctica de los principios. No tanto la asistencia a las juntas, aunque es parte de todo el mecanismo, la asistencia a las juntas, el apadrinamiento, la lectura, pero la práctica de estos principios, el ir trabajando con los pasos es lo que es realmente redituable para el crecimiento y el fortalecimiento de uno. Le pedimos que nos dijera exactamente cómo había sucedido. Esta fue su historia. Fui a trabajar el martes por la mañana, dice Jim. Recuerdo que me sentía disgustado porque tenía que ser vendedor
en un negocio del cual antes había sido dueño. Fíjense, ahí se estaba negando a ver la realidad que estaba viviendo en ese momento. Él estaba disgustado porque antes había sido el dueño y hoy era un empleado, no aceptaba la realidad que estaba viviendo. Cruzó unas palabras con el patrón, pero no fue nada serio. Entonces decidí irme al campo en mi automóvil a ver a un posible cliente. En el campo sentí hambre y me detuve en un lugar donde hay una cantina. ¿Por qué se metió a una cantina? ¿No creen ustedes que también ya en el fondo empezaba a gestarse la idea de beber? ¿Por qué se metió a una cantina y no a un restaurante, a un merendero, al Mr. Waffle o alguno de esos que hay por ahí? ¿Por qué necesariamente una cantina? No tenía, dice, me detuve en un lugar donde hay una cantina. No tenía intención de beber. Solamente pensé en comerme un sándwich. También se me ocurrió que podía encontrar algún cliente en ese lugar ya conocido porque lo había frecuentado durante años. O sea, ahí empieza a disfrazarse la realidad, empieza a creer. Todos estos argumentos que él da fueron para justificarse. Me senté ante una mesa y pedí un sándwich y un vaso de leche. Todavía no pensaba en beber. Luego pedí otro sándwich y decidí tomar otro vaso de leche. Repentinamente cruzó por mi mente la idea de que si le pusiera una onza de whisky a la leche, no podría hacerme daño teniendo el estómago lleno. Pedí el whisky y se lo eché a la leche. Vagamente percibí que no estaba siendo muy vivo, pero me tranquilicé pensando que estaba bebiendo el licor con el estómago lleno. Otra maravillosa justificación. El experimento iba tan bien que pedí otro y lo eché en más leche. Esto no pareció molestarme, así que lo repetí. Así empezó para Jim un viaje al centro de tratamiento. Existía ahora la amenaza del encierro, la pérdida de la familia y el empleo, sin mencionar el intenso sufrimiento físico y mental que la bebida le causaba siempre. Se conocía bien como alcohólico. A pesar de esto, fueron apartados fácilmente todas las razones para no beber en favor de la disparatada idea de que si podía tomar, de que podía tomar whisky si lo mezclaba con leche. ¿No les parece un disparate completamente el pensar que si yo le pongo brandy a la leche o le pongo whisky o le pongo cualquiera de estos elementos no me va a hacer daño? Es una mentira que estoy tratando, con la que estoy tratando de justificar la necesidad de beber que ya había en ese momento. Cualquiera que sea la definición de la palabra, nosotros la llamamos simplemente locura. ¿Cómo puede llamarse de otro modo a semejante desproporción en la capacidad de pensar con cordura? Puedes creer que este es un caso extremo. Para nosotros no lo es. Esta manera de pensar ha sido característica de nosotros. A veces hemos reflexionado más que Jim acerca de las consecuencias, pero siempre se produjo el curioso fenómeno mental de que, paralela al razonamiento crudo, corrió alguna excusa dementemente trivial para tomar la primera copa. Nuestra cordura no fue suficiente para frenarnos. La idea descabellada predominó. Al día siguiente nos preguntábamos con toda sinceridad y seriedad cómo había podido suceder esto. En algunas circunstancias hemos ido a emborracharnos deliberadamente, sintiéndonos justificados por el nerviosismo, la ira, la preocupación,
la depresión, los celos o cualquier otra cosa por el estilo. Pero aún tratándose de esta forma de empezar, estamos obligados a admitir que nuestra justificación para una borrachera fue insensatamente insuficiente, teniendo en cuenta lo que siempre había pasado. Y a veces no lo tomamos en cuenta, no lo tenemos en cuenta, no queremos tener en cuenta lo que nos ha pasado, no es que no querramos, sino es que a veces no podemos, no tenemos la capacidad. Acuérdense que en el capítulo anterior, en una de las partes que leímos, decía que hay veces que no llegan con suficiente fuerza a nuestra, que no llegan con suficiente fuerza a nuestro interior los sucesos que han acontecido anteriormente. Es decir, no, el alcoholismo no hace conciencia, nosotros no podemos hacer conciencia a través de todo lo que nos va pasando, de todos los sufrimientos que vamos teniendo, de todo lo que vamos padeciendo. Pareciera que se nos olvida rápidamente. Esta es una cuestión de la memoria que se vuelve una especie de memoria selectiva, donde nada más le damos cabida a aquellos momentos que han sido muy luminosos, muy pomposos, muy divertidos de las borracheras, y borramos inmediatamente de nuestra conciencia aquellos momentos difíciles que hemos sufrido después de beber. No sé si el maestro Castrejón nos quisiera hablar un poco sobre este tipo de memoria selectiva de que hacemos a un lado los momentos difíciles o complejos o complicados o trágicos de la borrachera, de la actividad alcohólica, y le damos preferencia pues a las cosas divertidas o pomposas o grandilocuentes que hemos vivido. Maestro, si gusta hablarnos un poco sobre este asunto. Sí, y con mucho gusto. O sea, se sabe, por ejemplo, que el alcohólico, y ya lo dijimos, tiene dificultad para manejar sus emociones. ¿De dónde viene esto? Generalmente viene de que quien tiene esta vulnerabilidad, llamémosle así, esta debilidad, vivió en condiciones adversas durante su infancia. ¿Cuáles son estas condiciones adversas o situaciones traumáticas? Situaciones de abandono, abandono emocional, abandono físico, situaciones de maltrato, golpes, situaciones de violencia, conflicto entre los padres, divorcio, separación, problemas de alcoholismo, golpes, maltratos, abuso sexual, carencias, etcétera. Todas estas situaciones, rechazo, también vale la pena comentarlo, que se vivieron en la infancia, van a provocar que aquel pequeño no pudo manejar estas emociones porque fueron demasiado intensas, y entonces su mente, para poder sobrevivir, y esto es algo muy interesante, se encargó de ocultar aquellas experiencias que fueron negativas, se encargó de alguna manera de ocultarlo. Por esa razón, uno de los rasgos de la memoria en una persona con problemas de alcoholismo va a ser esta parte selectiva, donde tiende a ocultar, a minimizar o a esconder. Por lo tanto va a desarrollar una personalidad muy evitativa, poco confrontativa, o le va a costar trabajo ver la realidad como es, y entonces va a tender pues a evadir, a ocultar, a negar, que sería una de las características. Por esa razón, a veces lo que hace el alcohol es precisamente
hacer que salga a flote a veces estas experiencias. Por esa razón alguien bebe y se pone a llorar, a recordar, o alguien bebe y expresa las tristezas o este tipo de situación, porque digamos salen a flote aquellos aspectos que se tuvieron que ocultar y esta parte. Entonces, digamos que en la mente del adicto siempre va a haber una tendencia a ocultar lo que puede ser doloroso, que fue un mecanismo de sobrevivencia en su momento. Por eso hablaba Tomás hace un rato de la negación, ¿no? Es decir, eso no me pasa a mí, yo no tengo el problema, ¿no? Esta es una especie de autoengaño, la represión, ¿no? No expreso lo que me lo guardo porque me enseñaron además que no lo debo hacer, porque además sé que si me pongo a llorar no voy a poder controlar todo esto, entonces prefiero ocultarlo. Y el otro tiene que ver con la racionalización, ¿no? Empiezo a crear ideas que siempre justifican o culpar a los demás de lo que me pase, como una idea digamos, de siempre racionalizar. Entonces, aquí es muy importante cómo siempre hay esta parte de ocultar, pero también hay una parte, como dice Tomás, de grandilocuencia, ¿no? Es una especie de querer ocultar, de querer negar que exista todo esto, haciendo todo lo contrario, ¿no? Y haciéndose a veces, no sé, la víctima cuando en realidad es el victimario, o siendo el agresor y luego se siente la víctima. Todo esto que estamos hablando en su momento sirvió a la mente para poder sobrevivir a esas situaciones adversas, pero se van quedando fijadas y mucho de esto va a determinar a veces este comportamiento, a veces infantil, a veces inmaduro, a veces egocéntrico del alcohólico. Y vuelvo nuevamente a la importancia del programa, porque lo que va a hacer el programa es devolver este sano juicio a partir de aprender a mirarse en un espejo, que es esta parte de la autoconciencia, es esta parte de mirar mis defectos, de admitirlos ante otros, de aceptarme como soy y finalmente proponerme irlo cambiando. Todo esto constituye yo diría, una herramienta muy poderosa terapéutica para recobrar el sano juicio y la objetividad. Y resaltaría una frase muy hermosa que la vamos a encontrar en el Evangelio y en muchos textos antiguos: la verdad os hará libres. Y esto tiene mucho sentido, porque si el engaño, esta negación y demás, es lo que nos mueve a veces a tener que esconder, evadir, negar, etcétera. El ver la realidad con la verdad, descubrir nuestra verdad a través del programa, hace que seamos libres. No sé si por ahí va, Tomás, su pregunta. Claro, sí, 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 respecto a esto, que eso es como un mecanismo, digamos, lo que explicaba es un mecanismo generado por yo creo que se acrecenta el egocentrismo en el alcohólico para defenderse con mecanismos de defensa, se van sumando agregados psicológicos y entonces se va generando este tipo de tan especial de memoria, ¿no? De selección de hechos y todo esto. Scarlett nos levantó la mano. Scarlett, adelante, adelante con tu comentario, pregunta, lo que quieras decirnos. Gracias, buenas noches. Yo tengo una pregunta para el maestro Castrejón. En un matrimonio en donde crece un alcohólico con algún hermano o hermana, ¿por qué el alcohólico manifiesta, que bien lo he escuchado un par de veces, el alcohólico es el síntoma de la enfermedad familiar, pero por qué el alcohólico es el que consume y el hermano no toma el mismo camino si al final tuvieron los mismos padres, las mismas circunstancias? En esto que mencionaba, por decirlo, no sé, el mismo abandono, violencia, etcétera. Yo pienso que de alguna manera el hermano o hermana
de cierta manera también padece, pero no sé por qué el alcohólico lo manifiesta de como a todo volumen, por decirlo de alguna manera. Gracias. Scarlett, lo que estás planteando tiene mucho sentido y habría que hablar que el alcoholismo es una enfermedad familiar también. Y algo que te puedo decir es que el que ese es más notorio porque es más escandaloso es el hijo que va a reproducir el alcoholismo. Y hay un hecho, y aquí no me dejarán mentir, que siempre cuando estudiamos el árbol familiar de una persona con adicciones, vamos a encontrar que en 5 generaciones es una historia que se va repitiendo y muy probablemente si no hay un tratamiento se va a ir repitiendo en los hijos de los hijos de los hijos. Esto es como esta tendencia a reproducir exactamente lo que no nos gustó de nuestros padres. Un niño que fue violentado terminará siendo un padre maltratador. Una persona que fue víctima de abuso, curiosamente va a desarrollar esta tendencia a abusar. Y lo mismo con el alcoholismo, pero en la familia pasa algo muy interesante. No me quiero desviar, Scarlett, porque este es un tema que nos abriría muchos panoramas, pero lo que te puedo decir en términos generales es que donde hay un alcohólico es un sistema familiar que también está enfermo. Entonces, no todos actúan igual, pero todos sufren. Así te vas a encontrar, por ejemplo, que hay uno que nunca va a tomar, pero es el chico responsable, es un chico perfeccionista que adopta un rol que no le toca, es decir, donde hay un padre alcohólico no hay papá. Y curiosamente son niños que van creciendo con mucha noción de responsabilidad, se vuelven una especie de papá siendo chicos, cuidan a los otros hermanos, andan recogiendo al padre, etcétera. Pero al final, aunque parezca un niño muy positivo, en realidad es un niño que está sufriendo, que no va a vivir su infancia y que va a vivir de una manera infeliz su vida, igual que el niño con alcoholismo. Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, niñas que se avergonzaron de ver un padre que estaba tirado ahí con el alcoholismo y van creciendo y cuando son adolescentes de 10 novios, ¿a quién crees que va a escoger? Lo pensaron bien, justo al coliquín, ¿no? ¿Y cuál es la lógica de esto? Esta idea un poquito de yo con mi amor voy a hacer lo que no puedo hacer con mi padre, ¿no? Lo voy a hacer que recupere y ahí entramos con la dependencia. El hecho es, Scarlett, que al final todos viven en esta dinámica, todos viven en una situación muy tensa, cada quien adopta diferentes roles, todos sufren, todos van a frustrar su vida, de alguna manera se van a condenar si es que no hay un tratamiento también familiar. Y diríamos, nada más como conclusión, y te digo para no poderlo abrir, para no abrirlo mucho, que todos los que están aquí, que tuvieron un problema de alcoholismo y que llevan ya un programa de recuperación, y lo digo por los hechos, se van a dar cuenta que si sus hijos no fueron afectados, no van a desarrollar esta tendencia a consumir, quizás otros sí, pero en la medida en que ustedes se mantienen en el programa, le están dando una gran oportunidad a sus hijos de no tener el problema y a los hijos de sus hijos que tampoco lo tengan, lo cual significa que están rompiendo una cadena histórica de alcoholismo en la familia y le están dando oportunidad a sus nuevas generaciones de tener una vida feliz sin alcohol. Es un tema interesantísimo y bueno, nos llevaría mucho, pero espero que eso sirva un poquito, Scarlett, para aclarar tu pregunta. Gracias. Sí, sí, pues en lo que le llaman los expertos en la dinámica de sistemas, dice que todos los sistemas tienen distintas variables, ¿no? Entonces, cada variable da origen a ciertas
versiones distintas, ¿no? De los elementos mismos del sistema. Y decía el maestro Castrejón que la familia es un sistema, a fin de cuentas es un sistema familiar, donde bueno, pues inciden directamente las formas de ser y la enfermedad y las virtudes y los defectos de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, es un conjunto de variables ahí que cada uno de nosotros tiene que ir viendo. Esa es la realidad, esa es la realidad que muchas veces, a la que muchas veces le oímos y no queremos enfrentar, ¿no? Pero hay que enfrentar esa realidad. Decía un comentario aquí que escribieron en el chat que cuando comenzamos a ser honestos, cuando empezamos a hablar, a dejar de engañarnos a nosotros mismos, es cuando comienza realmente la recuperación. Y en este capítulo sigue hablando Bill sobre un personaje hipotético ahí que él llama el Saltimbanqui, que sí existe, pero él crea una historia sobre un personaje con esas características, que es un torero de coches, que a pesar de que recibe atropellamientos y daños a su salud, no se puede resistir al impulso de seguir toreando a los coches. Hasta que finalmente un coche de bomberos parte la columna vertebral, lo deja inmóvil, y es muy claro que este personaje está loco, ¿no? Que está pues no tiene sentido de la realidad, un sentido adecuado de la realidad. Es similar esto a la conducta de un alcohólico. Como seres humanos no podemos devolvernos nosotros mismos el sano juicio, o sea, nosotros no podemos devolvernos el sano juicio a nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de un poder superior, y en los pasos nos dice que podemos pensar en el grupo como un poder superior. Por eso también son grupos de ayuda mutua. Podemos pensar que las experiencias que compartimos sobre la recuperación y el uso del programa con los demás nos van a dar la posibilidad de ir mejorando, de ir teniendo mejor juicio. Entonces, esa es digamos que esa es la característica principal de nosotros los alcohólicos. Somos gente que tenemos una problemática bastante seria con este asunto de la verdad y de lo que consideramos nosotros la obsesión o el autoengaño, todas estas cuestiones. Yo creo que siempre para nosotros es muy importante que estemos siempre pensando en cómo nos estamos recuperando, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando con los principios, porque de lo contrario, si no estamos atentos a nuestro proceso de recuperación, vamos a estar atentos a otras cosas que son las que nos pueden desviar. Pues no quiero decir que estemos enajenados con el programa, sino que si no estamos con recordemos que hay un axioma que nos dice primero es lo primero, y primero es la práctica de los principios. Dice que tenemos que tratar de practicar estos principios en todos los actos de nuestra vida. Y finalmente, para ir cerrando, a ver si tienen ustedes, a ver, Roberto S., adelante, Roberto. Sí, nada más una pregunta para nuestro especialista. Sabemos que las llamadas enfermedades mentales tienen su origen en el estado físico del individuo, y eso ha dado origen a que surja la medicina psicosomática. ¿Me podría ampliar un poquito en este sentido,
el maestro Castrejón. Con mucho gusto, Roberto. No sé si hayas escuchado que el 80% de las enfermedades en general tienen su origen en las emociones. ¿Qué significa esto? Que el desajuste en la mente va provocando desajustes en el cuerpo. Te pongo un ejemplo. Una persona que vive en estrés o en angustia, ya se ha hablado aquí, de alguna manera va a vivir siempre en un estado donde su mente le dice que hay un miedo, que hay un peligro. Por eso las personas recurren a veces al alcohol, porque el alcohol anestesia esas emociones, ¿no? En esa personalidad evasiva. Y cuando una persona vive las 24 horas, los 365 días del año con esa idea de un peligro, de algo que no existe, que su mente crea, ¿no? Ahí hablamos de estas distorsiones, con este pensamiento catastrófico, que se va a quedar sin trabajo, que lo van a abandonar, etcétera. Y curiosamente, siempre casi todo esto se vuelve lo que se conoce como autoprofecía cumplida. Profecía autocumplida. Autocumplida. En ese sentido, la persona va a vivir en un estado donde su organismo está reaccionando a una idea de peligro, se llama estado de sobrevivencia. Su corazón se acelera, su respiración también, los jugos gástricos se activan, y cuando hablamos de gastritis, colitis, todas estas enfermedades o las enfermedades autoinmunes es una reacción del organismo, digamos que se enferma la parte física por la mente. No quiero dar más detalles porque creo que esto también nos llevaría mucho tiempo. Resulta también que la mente, en sentido inverso, sana el cuerpo. Yo les decía la primera sesión que este problema que va generando las experiencias traumáticas va a hacer que el cerebro emocional en este sistema límbico, que en el núcleo de accumbens que nos hablaba Tomás, no se desarrolle esta parte de la nuez, que es una especie de amígdala, es la amígdala, este sistema emocional no se desarrolle sanamente. Sin embargo, hoy en día sabemos que cuando una persona practica el programa, y el programa nos dice que hay que vivir solo por hoy, ¿no? Para manejar la ansiedad, hay que liberarnos de la culpa con un examen de nuestros hechos, de lo negativo, cambiamos nuestra vida, aprendemos a meditar, pagamos los platos rotos, etcétera. Todo lo que nos dice el programa y volvemos a un sano juicio, pero además nos conectamos con un grupo, lo cual nos da un sentido de pertenencia con el tiempo de espiritualidad. La mente es capaz de sanar el cerebro y que el cerebro funcione de manera normal. Y en ese sentido, la magia y el poder del programa radica en que tú puedes tener una serie de emociones totalmente descontroladas, ¿no? Así muy, dicen los chavos, te gira muy rápido la ardilla, por lo tanto tienes muchos cambios emocionales que te van a llevar a las conductas de dependencia, pero cuando tocan la campana, y lo hace muy bonito Tomás, todos empezamos a sentir como unos instantes de tranquilidad, nuestra mente se tranquiliza, aprendemos a respirar, hablan, si no me equivoco, el paso 11 de la meditación. Entonces aprendemos a enseñar a nuestro cuerpo a tener control, y cuando esto sucede, nos curamos a veces de ciertas enfermedades crónicas, y lo que hace la medicina de hoy en día es simplemente atender el síntoma, pero no atender la raíz del problema. La raíz está en todo este caos emocional que la mente del alcohólico tiene, por ejemplo. Entonces, caemos siempre en ese tema de la gran relevancia que tiene como programa terapéutico los 12 pasos y el efecto que puede tener tu mente en sanar tu cuerpo. Por eso creo que es una de las maravillas que encierra el programa de los 12 pasos.
Gracias. Adelante, Hugo Barrera, ¿querías preguntar algo o comentar algo? Buenas noches, compañeros. Padrino, buenas noches. Doctor, buenas noches. Interesante, me parece muy interesante todo lo que han comentado tú y el doctor de los estoicos. Me encantó lo que decía. Fíjate que yo en mi camino, al final, después de leer el libro azul, libro grande, practicar, alguna vez estuve en una convención aquí en Puebla, en Tecamachalco, donde había, pues no sé, quizá 300, 500 alcohólicos, y aún así ahí me sentí solo, ¿no? Y eso ya me preocupó, porque dije, ¿cómo es posible que ya entre tantos alcohólicos yo me sienta solo? ¿No? Y esto me ha llevado a una búsqueda todavía más profunda en mi ser, al autoconocimiento de mí mismo, ¿no? Decía quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios, ¿no? Hablaba del padrino de esta, me parece cuando habla de polaridad, a mí me suena como a esta dualidad. Yo he llegado a encontrar un refugio y un remanso de paz inmenso en la no dualidad, en donde precisamente todo es aquí y ahora y todo es, simplemente es, ¿no? De hecho, yo creo que inclusive el triángulo de AA, la base que dicen que es el dolor es la base angular del crecimiento, hoy creo que la base es la dualidad y la unidad que apunta es la no dualidad. Y hablando ahorita de la enfermedad, eso es, al final decías que la locura es una mente que no está completamente entera, ¿no? Está fragmentada, está desunida. Por eso el programa llama y convoca la unidad, y yo creo que precisamente la enfermedad merma en la unidad. De hecho, yo hoy creo que mucho de lo que pasa con el COVID y todo es precisamente la separación, es precisamente el confinamiento lo que está provocando más muerte realmente, la desunidad, volvernos a desmembrar. Entonces, yo creo que cualquier enfermedad, a final de cuentas, es psicosomática, todas, para mí todas, no el 80%, ¿no? Para mí todo, para mí todas, porque se generan en la mente. Yo insisto, yo con mis ahijados y todo, yo insisto mucho que las emociones son imposibles de controlar, porque la emoción es simplemente una reacción al pensamiento. Lo que tienes que volverte es un gran observador de lo que estás pensando, ¿no? La emoción ya simplemente va a ser una reacción del pensamiento, ¿no? Y ya ahora sí que ya para bajarme, comentaba la compañera ahorita de los hermanos, y fíjate que yo siento, yo creo que cuando vamos a un viaje o vamos a ver una película, si ahorita vamos todos a ver una película, vamos a hacer un viaje, cada quien va a tener una percepción diferente de la película y del viaje, ¿no? Si ahorita vamos a ver una película los dos o los tres, seguramente tú vas a entender cosas diferentes de las que yo entiendo o vamos a ver cosas diferentes, ¿no? Entonces, mucho radica en la percepción que uno le da a las cosas, ¿no? Porque de una misma persona, todos podríamos hablar cosas diferentes. Lo que a mí me indica es que precisamente es porque la percepción que cada uno tiene de esta persona, ¿no? Al final, si viniera de afuera hacia adentro, entonces todos tendríamos la misma reacción, todos tendríamos la misma reacción sobre una persona, ¿no? Pero como es de adentro hacia afuera, es la proyección de lo que yo proyecto en mi mente, precisamente de eso la no dualidad aboca que todo es una proyección de tu mente. Entonces, partiendo de eso, de esta proyección, es precisamente los valores ocultos de mi ego lo que hace de alguna manera que yo proyecte ciertas culpas que vengo yo cargando, reconocidas o no reconocidas, ¿no? Pero ahí están las culpas, ¿no? Entonces eso hace que yo proyecte afuera todo el dolor, todo el sufrimiento, todo esto que yo pues he generado a través de mi adicción, de mi alcoholismo y todo eso, ¿no? Es lo que yo quería comentar. Ok, gracias, Hugo. Pues sí, todo tiene que ver con los asuntos de la percepción, de la manera en que nosotros procesamos todas las impresiones externas y las deficiencias que mencionaba el maestro Castrejón hace un momento, las deficiencias deficiencias emocionales en el caso de nosotros, que nos hacen que procesemos mal todas esas impresiones sensoriales que vienen del exterior y todo este asunto. Finalmente, vamos a leer una parte de la parte final del capítulo. La próxima sesión del lunes les voy a pedir a algunos de ustedes que nos hablen de que nos lean
algo de las contestaciones de las 3 preguntas que les dimos. Desde luego vamos a comenzar con eso, con algunos de los que las contesten, para que veamos si quedó suficientemente claro el asunto de el sano juicio y todas estas cuestiones. Entonces dice la parte final, dice: muchos médicos y psiquiatras están de acuerdo con nuestras conclusiones. Uno de estos médicos de un hospital de renombre mundial recientemente nos hizo la declaración siguiente: lo que dicen ustedes acerca de la irremediabilidad general de la condición del alcohólico es, en mi opinión, correcto. En lo que respecta a 2 de ustedes cuyas historias he conocido, no me cabe ninguna duda de que eran 100% irremediables. En inglés dice sin esperanza. En el lenguaje original dice que su condición era desesperanzada o sin esperanza. Usa el término hopeless. Dice: salvo por intervención divina. Si se hubieran presentado como pacientes a este hospital, de haberlo podido evitar, no los habría aceptado. Personas como ustedes destrozan el corazón. Aunque no soy una persona religiosa, siento un respeto profundo por el enfoque espiritual en casos como los de ustedes. Para la mayoría de estos casos, prácticamente no hay esperanza o no hay solución. Una vez más insistimos en que en ciertas ocasiones el alcohólico, escuchen esto con mucha atención, no tiene ninguna defensa mental efectiva contra la primera copa. Es decir, aunque leamos todas las filosofías del mundo, apliquemos los 12 pasos, no vamos a poder volver a beber jamás, de ninguna manera, ni con cuentagotas. Excepto en unos cuantos casos raros, ni él ni ningún otro ser humano puede proveer tal defensa. Su defensa, la del alcohólico, tiene que venir de un poder superior. Fíjense que esto es contundente. Su defensa tiene que venir de un poder superior. Es decir, es el que nos va a devolver el sano juicio, el poder superior, a través del trabajo espiritual que ya vimos en el caso de Jim. Si no se hace el trabajo espiritual, tenemos muy pocas esperanzas reales de recuperación y seguimos en riesgo de poder volver a beber. Pase el tiempo que pase. Les decía yo en la sesión anterior que ha habido casos de gente con 30, 40 años, 20, 10, 5, que han vuelto a beber. Entonces, o que recaen emocionalmente en alguna cuestión. Las recaídas emocionales son bastante más frecuentes que las recaídas físicas, pero son igualmente problemáticas, ¿no? Más si ya es una recaída física, pues si vuelve a beber la gente. Bueno, pues con esto vamos a terminar la sesión de hoy. Si no hay algún comentario más, maestro Castrejón, algún aviso, alguna cuestión ahí quiera decirnos. Me han estado preguntando en relación a las anteriores sesiones si se van a grabar. Ya les comentamos que les vamos a enviar a su correo a ustedes una clave de acceso a una plataforma donde están estas grabaciones. También las presentaciones que el padrino Tomás nos va a hacer favor de ponernos, incluso algunos otros materiales. Por ejemplo, para la pregunta que es Scarlett, la maestra Isabel Bagroeta nos envió unas gráficas sobre las características de los padres. Vale la pena que también lo conozcamos. Ese y otras cosas que van surgiendo los vamos a ir colocando ahí para que lo tengan disponible. Y me preguntaban cuándo, seguramente el lunes o el martes por ahí les va a llegar esta clave para que tengan acceso, que además dijimos que para conservar el anonimato es un acceso restringido solamente para
para los que son parte de este taller, ¿correcto? Les agradezco mucho y ha sido una sesión muy hermosa y nos llena de algo muy especial para iniciar este fin de semana. Padrino Tomás, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos ustedes. Me parece que la plataforma es Moodle, ¿verdad, maestro? Así es una plataforma Moodle que les vamos a dar el acceso. Ok, bueno, pues vamos a terminar nuestra sesión con la oración de la serenidad. Si gustan abrir sus micrófonos, por favor. Y vamos a terminarla diciendo: Señor, concédenos serenidad, que no podemos cambiar, valor para cambiar las que sí podemos, y sabiduría para distinguir la diferencia. Gracias a todos, saludos. Abrazos y bendiciones a todos. Gracias. Buenas noches. Fin de semana. Felices 24. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, José Luis. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Roberto. Bueno. Sí, ahí está. Chao.